Ante todo, quiero agradecer al artista consultivo, que son los organizadores de este webinar. El objetivo de este webinar, quiero dejarlo muy claro para tenerlo también al final como una revisión, si logramos el objetivo. El objetivo de este webinar es poder revisar las experiencias y medidas que se están tomando el coronavirus en esta construcción, tanto en otros países como en nuestro país. El objetivo es aprender de las experiencias de otros países como obras activas, obras, digamos, parcialmente activas en plena pandemia, y quisiéramos aprender un poco de su experiencia para nosotros poder crear nuestras propias medidas en el Perú, o no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, porque tenemos también varios conectados de todas partes de Latinoamérica, y poder construir nuestras propias estrategias para cuando reactivemos la industria, cuando podemos retomar las políticas, ¿no? Bueno, ante todo voy a mencionar los panelistas que tenemos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Omar Alfaz, moderador, panelista, y nos acompaña Walter Meléndez desde Chile, Lynn Gómez desde Estados Unidos, José Cosculluela desde España, Pedro Gutiérrez desde Alemania y Dani Murguía desde Reino Unido. La idea de juntar a estos panelistas ha sido encontrar gente, primero, conozca la realidad del Perú, que son la mayoría somos acá profesionales peruanos, pero que a su vez estén viviendo hoy la experiencia del coronavirus en las obras de construcción en diferentes países del mundo. Y por eso hemos citado a los panelistas que tenemos, porque tienen esas características, ¿no? Conocen muy bien el mercado peruano, han trabajado en la industria de la construcción como contratistas, como clientes, como inmobiliarios, como en general en muchas de las partes de la industria, y a su vez hoy en su vida profesional les ha tocado ser parte de experiencias en diferentes partes del mundo. Por eso la modalidad de los diferentes participantes de todas partes del mundo. Voy a dar algunas pautas que vamos a tener en cuenta en adelante. Por favor, nos interesa tener las preguntas de ustedes, nos interesa tener claramente qué dudas tienen sobre el expuesto. Para poderlo responder al final del webinar, vamos a coger una pregunta por cada presentador. Les agradecería que cada pregunta tenga primero el nombre del expositor y luego se ponga la pregunta, para poder tener más claro hacia dónde van dirigidas las preguntas y poder luego direccionarlas. Bueno, como preámbulo para el inicio del webinar, para ponernos en contexto, voy a leer una pequeña parte de un artículo de Gideon Lichtfeld de MIT sobre lo que está pasando hoy y cómo el coronavirus está afectando nuestras vidas. Desde la pandemia del coronavirus debemos cambiar drásticamente de hacer casi todo lo que hacemos, como cómo trabajamos, cómo hacemos deporte, cómo salimos, cómo compramos, cómo controlamos nuestra salud, cómo educamos a nuestros hijos y cuidamos a los miembros de nuestra familia. Todos queremos volver a la normalidad cuanto antes, pero parece que la mayoría de nosotros todavía no somos conscientes de que nada volverá a la normalidad después de unas semanas, ni siquiera de unos meses. Inclusive algunas cosas nunca volverán a ser como antes. Creo que ese es un buen preámbulo para entender que la conversación que vamos a tener en adelante con los panelistas que tenemos van partiendo desde temas técnicos, soluciones alternativas, constructivas para el impacto del coronavirus en nuestra industria, pero atraviesan en realidad por cambios estructurales en nuestra industria, en la comunidad, en la sociedad y en la economía. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. En esta primera parte voy a pedir a los panelistas que se presenten, que nos hablen un poco
qué están haciendo y por dónde lo están haciendo, a qué se dedican estos últimos años para poder conocer. Por favor, empecemos con los panelistas. Walter Meléndez, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, por donde nos oigan o nos vean. Bueno, yo soy Walter Meléndez, soy peruano, tengo 36 años, tengo 12 años de experiencia en industria de la construcción, 8 años de ellos lo hice en Perú, estuve trabajando en una empresa importante en Perú y hace 4 años me vine aquí a Chile, porque me vine a estudiar a una maestría y bueno, debido a las circunstancias he terminado en inmobiliaria, digamos, desarrolla proyectos de edificación a altura de departamentos. Y bueno, un poco la idea es poder un poco comentarle un poco la situación un poco en el sector inmobiliario que, digamos, creo, desde el punto de vista, digamos, de la realidad. Yo ahorita trabajo en una, digamos, en construcción, digamos, en la octava región. Estamos ejecutando 2 proyectos actualmente y otros 2 en desarrollo. Que bueno, estaban por empezar y que por estos temas también se han pospuesto un poco los tiempos. Doy paso a Julín. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julín Gómez. Yo soy actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de California en Berkeley y estoy haciendo básicamente investigación con Glenn Ballard y Iris Tomelin, que están como en el contexto, son las personas que han desarrollado todo el tema de Lean Construction. Y básicamente en construcción, justamente lo que hablaba Walter, yo empecé trabajando en construcción cuando tenía 16 años, y de hecho empecé trabajando para un subcontratista de acero. Entonces ya sacando las cuentas llevo 10 años en industria, definitivamente no ha sido de largo, he tenido unas paras, tras la maestría estuve 2 años, haciendo investigación en proyecto integrado, y actualmente estoy haciendo investigación en cómo mejorar seguridad psicológica en proyectos. Veo también un poco de parte de proyectos públicos, porque estoy trabajando con 2 empresas que están haciendo proyectos públicos en California, en San Francisco, y actualmente estoy interactuando con 3 proyectos paralelos, 2 son públicos, 1 es privado, y ahí les voy a poder comentar un poco más de cuál es la diferencia entre ambos tipos de proyectos para que se ponga un poco más, para que puedan observar cómo ha habido un diferenciamiento o un distanciamiento entre las medidas que toman unos y otros. Y ahora pasamos con José. Gracias, Luis. Hola, soy José Coscullera Millán, soy español, soy ingeniero, director de la empresa Construsol. El nombre de la empresa es dar una pista, Construsol, software para la construcción. Nosotros somos especialistas en industrialización de la construcción. De hecho, bueno, en mi experiencia internacional, pues viví en Dinamarca, acabé los estudios en Dinamarca, luego viví en Holanda, obviamente en España, y viví 9 años en Latam también, principalmente en Chile. Y distribuimos soluciones de Estados Unidos 2, de Finlandia 2 más, del Reino Unido, de la República Checa, de Hungría, de Bélgica, con lo cual creo que les podremos dar un poquito cuál es un poco el enfoque que tienen en cuanto a industrialización en los diferentes países, avances, etcétera, y ojalá aterrizarlo también en la región y bueno, poder ver desafíos y oportunidades que se nos brindan. Y bueno, llevo en soluciones de industrialización, llevo 17 años en la actualidad. Y de hecho la empresa que dirijo tiene oficinas en Barcelona, Madrid, Santiago de Chile, Lima y Bogotá. Con lo cual, desde la operación de Lima, pues obviamente conocemos la realidad peruana. Y bueno, sin más dilación, ya le doy paso a Pedro. Muchas gracias, José. Mi nombre es Pedro Gutiérrez, estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Civil, después de la promoción 2005, y después de la universidad trabajé en Grande Montero, estuve entre otras en el Centro Cívico y en la Estación Central de Lima, y después de mi paso por Graña, bueno, me vine a Alemania para estudiar la maestría, estudié una maestría en gerencia de la construcción en la ciudad de Darmstadt, que está muy cerca del campus, y ya llevo 6 años trabajando en Alemania en el rubro de construcción. Actualmente trabajo para la firma Krupnik, la firma
firma Tübingen es la más grande, la empresa constructora más grande de toda Alemania, tiene obras a nivel mundial, o sea, en Medio Oriente, Sudamérica también están en Chile, por ejemplo. Y bueno, actualmente mi proyecto es un complejo, estamos construyendo una oficina principal para un banco, juntamente con un hotel para la cadena Marriott, y al costado hay un centro de convenciones. El proyecto es en total de 90 millones de euros y yo soy encargado del control de plazos y control de costos. Ok, bueno, ahora mi paso para Dani. Gracias, Pedro. Un saludo a todos los colegas panelistas y también a los participantes de este webinar. Me presento, soy Dani Murguía, ingeniero civil de la Universidad Católica. Tengo algo aproximado de 15 años de experiencia en gestión de la construcción y gestión del diseño. Soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica, enseñando gestión de la construcción ya por algunos años. Y actualmente estoy haciendo un doctorado en el Reino Unido en investigaciones la adopción sistémica de BIM en la industria de la construcción. También soy miembro de la iniciativa BIM, de la BIM Initiative, liderada por Vlad Zucker, donde estoy en el proyecto de macroadopción BIM, ¿no? Donde estamos investigando cómo ayudar a los formuladores de política a desarrollar planes de macroadopción BIM. Y mi investigación también se extiende a la digitalización de la industria más allá de BIM, que tenemos como tecnologías y procesos que nos puedan ayudar a poder transformar radicalmente la construcción. Entonces, es una breve presentación. Omar, te doy paso para que puedas seguir moderando el evento. Perfecto. Bueno, yo también me presento rápidamente. Mi nombre es Omar Alfaro, soy ingeniero civil, tengo 16 años de experiencia en mi industria y por suerte la mayoría de ellos involucrados en innovación en las diferentes instituciones a las que he pertenecido. He liderado comités de innovación tanto en las empresas en las que he trabajado como en Capeco, donde pudimos crear el Comité del Perú en el 2012. Y bueno, también junto a diferentes profesionales, soy presidente del Centro de Innovación para la Construcción CIC, y justo venimos promoviendo este tipo de eventos que ayudan mucho a la industria para acercar el conocimiento tecnológico a los usuarios. Bueno, ahora continuamos con las preguntas. Un feedback de parte de los usuarios, por favor, nos están pidiendo que hablemos más fuerte todos los panelistas, que se nos escucha bien a veces, tratemos de hablar un poco más fuerte. Y bueno, la forma que viene en adelante son 3 preguntas que ya tenemos listas para cada uno de los panelistas, y luego vendrá una pregunta del público para cada uno de los panelistas. Voy a decir rápidamente las 3 preguntas, están en contexto, luego entraremos a la primera pregunta. La primera pregunta será: ¿cuál es el impacto que está produciendo el COVID-19 de la construcción en su país de residencia? ¿No? Está dirigido a cada uno de los panelistas. La siguiente pregunta será: ¿cuáles son las herramientas tecnológicas o medidas que se están tomando en su país de residencia para mitigar la actual situación? Y la tercera pregunta será: ¿qué puede implementarse en el Perú de las medidas tomadas o de lo visto en su país de origen? Estas son las 3 preguntas y vamos a contar el webinar con una pregunta más de parte de ustedes. Como habrán visto, los panelistas que tenemos participan en diferentes partes del mundo, de la industria, también de la academia. Nos interesa mucho el punto de vista de la academia, que viene estudiando los fenómenos o cambios o transformaciones en la industria en los últimos años, sobre todo la industria digital, que es lo que se está moviendo bastante fuerte. Pero también tenemos expositores de la industria pura, dura, de los proyectos, también de la gestión de proyectos. También tenemos un invitado respecto a las empresas de tecnología o software que nos ofrecen cada vez mejores soluciones. Entonces, la idea es tener esta diversidad de puntos de vista y diversidad también de lugares de donde podemos ver qué se está haciendo para sacarlo mejor y poder tomar las mejores acciones para nuestra realidad. Entonces, empezamos la primera pregunta, por favor, a los panelistas. Primera pregunta, y la repito:
¿cuál es el impacto que está produciendo el COVID-19 en la industria de la construcción en su país de residencia? Por favor, tienen 3 minutos cada panelista. Walter, adelante. Hola, mira, gracias por la pregunta. Un poco para entender el contexto, acá el contexto de la realidad chilena. Chile ya venía con una crisis social que había iniciado, digamos, en meses atrás, ¿ya? Y que había sido, digamos, un poco, ya había impactado ya en la industria, en el sector de construcción. Digamos, habían muchos proyectos que ya habían sido pospuestos o parados definitivamente. Y esto del COVID, digamos, ha venido a impactar aún mucho más, digamos, este primer impacto que ya tenía, digamos, desde la industria acá de la construcción chilena, y en algunos casos, en algunas empresas, digamos, les ha dado más fuerte que en otros. Es importante entender este contexto porque las medidas que ha tomado Chile, digamos, a diferencia de Perú, han sido de alguna forma no tan radicales. Justamente porque, digamos, han estado tratando también de medir y hacer que, digamos, la industria no pare, ¿ya? Además, también Chile tiene una cámara de construcción bastante organizada, bastante potente, que ha estado tratando de hacer que se mantengan las operaciones dentro del sector, y como gremio han decretado que en la medida que sea posible la operación dentro de las obras se mantenga. Y bueno, así ha sido. Particularmente ya en el caso puntual de la empresa donde estoy, no hemos parado ningún día desde que, digamos, se ha decretado, digamos, pandemia, digamos, del coronavirus. Sin embargo, sí hemos tenido, digamos, una merma, digamos, en los rendimientos, la productividad, y hemos tenido que implementar una serie de medidas, que voy a explicar más adelante, y también decisiones difíciles, ¿no? Decisiones difíciles como hemos reducido parte del personal de la oficina central, los hemos mandado para casa muchos, hemos tenido que revisar contratos, hemos renegociado sueldos, hemos renegociado con muchos contratistas de equipos, finalmente también algunos problemas con algunos materiales específicos, y bueno, todo esto ha impactado, digamos, en los plazos de los proyectos definitivamente, y también finalmente se están consultando el tema de los costos. Y ahorita hay, digamos, cierta incertidumbre por cuánto va a durar este tema y cuánto puede, digamos, llegar a alargar. Pero, digamos, eso es como el impacto, digamos, que ahorita tiene, y un poco estamos en la expectativa de cuáles son un poco las nuevas medidas también que tome el gobierno, como para el sector poder organizarnos y poder, a ver si continuamos con las operaciones o tenemos que retirarnos, ¿no? Doy paso a Julín para que nos dé su comentario. Yo creo que en el tema de Estados Unidos ha impactado en general a todas las industrias. En lo que es el tema de construcción nos ha golpeado bastante fuerte. Creo que uno de los síntomas que hemos observado, por ejemplo, y es algo que se ha visto bastante, es que muchas de las empresas o bien están cerrando su programa de prácticas o bien los están posponiendo. Yo voy a empezar a trabajar aquí con una empresa la primera semana de mayo, entonces han aplazado el inicio para el 1 de junio y ahora están todavía conversando para ver cuáles son los puestos que se van a quedar y cuáles no. Entonces, realmente ha sido bastante chocante para las personas, tanto como profesionales como obreras, porque la cantidad de obreros que tenemos en sitio ahora es mucho menor a la que teníamos antes, por el tema de la distancia, por el tema de todos los factores de seguridad que tenemos que tomar en cuenta. Ha habido bastantes cosas que han repercutido en que las personas se vean afectadas en el tema laboral. Igual hasta en el tema de investigación. En mi caso yo hago investigación para la Universidad de California y mucha de la investigación que hago tiene que ver con los obreros que están en campo. Entonces, en mi caso, hay una política de la universidad que sacó y que dijo ya tipo de a partir de ahora en adelante, y no es que avisó un mes antes, dijo a partir de mañana las investigaciones ya no pueden tener interacción directa o personal con ninguna persona, ningún sujeto de estudio. Entonces, definitivamente he tenido que migrar a plataformas virtuales, he tenido que ver, o sea, unas encuestas que yo tomaba en sitio donde las personas tenían que escribir y comentar y yo conversaba con ellos.
todo ha tenido que pasar a virtual, entonces he tenido que cambiar muchas de las estrategias que también tenía para investigación. Y en construcción, la gente, al menos en staff, muchas de las personas en staff están trabajando en línea, ya no están yendo a la oficina. Y otra cosa que se ha visto bastante es que los proyectos no todos están continuando de manera normal, sino los proyectos públicos que sean considerados esenciales son los que están continuando, pero los proyectos privados están parados y algunos están solicitando permisos especiales nada más para poder hacer ciertas actividades principales, pero no van a poder continuar de manera normal definitivamente con tiempo. Y bueno, yo creo que paso con José y vamos viendo un poquito más de otros lugares. Gracias, Suli. A ver si se me escucha un poquito mejor ahora. Bueno, yo, como saben, les estoy conversando desde España. Si ustedes asocian qué países han tenido los problemas mayores, pensarán en China, Italia, España, Estados Unidos. Miren, a mí me pilla esto, la cronología nuestra es que yo estaba en Lima la semana del 9 al 13, de hecho con Omar estábamos en una actividad común, y de pronto de un día a otro, el día 8 de marzo, la vida era normal. De hecho, no se estaba tomando ninguna precaución y por eso nos encontramos en la situación que estamos. Y yo me desplazo a Lima y entonces cada día se sucede todo a una velocidad de vértigo. Entonces nosotros el día 11 de marzo ya enviamos a todo el mundo, nosotros es una empresa tecnológica, nos es relativamente sencillo teletrabajar. Pero fíjense, en lo que ocurre en 4 días. En 15 días se declara el estado de alarma. Es decir, que ya nadie puede, o sea, solo los servicios esenciales y aquellas industrias que se consideran esenciales, y en ese caso todavía podía continuar la construcción, pueden continuar trabajando. Se impone el teletrabajo y aquellos que puedan ir, aquellos que su puesto de trabajo no lo puedan llevar a cabo con teletrabajo, pueden ir a trabajar. Pero fíjense, eso ocurre el día 15 y el día 28 cambia la situación y nadie puede ir a trabajar, nadie se puede desplazar, todo el mundo queda confinado, excepto hospitales y cadena alimenticia. Nadie más puede salir de casa. ¿Qué ocurre con la construcción? Pues imagínense, en un sector como es España, en el que trabajan 1.700.000 personas en la construcción, de las que 1.200.000 son empleos directos y 500.000 indirectos, y la mayoría, 90%, es obra privada y por lo tanto no se consideran como esenciales, llevan 3-4 semanas sin poder trabajar y todas ellas sin poder trabajar. ¿Qué supone eso? Bueno, el gobierno toma algunas medidas, no entraremos en política, un poquito raras, pero eso supone que todo se paga, las empresas tienen que seguir, las empresas de la construcción tienen que seguir pagando a los trabajadores, tienen que adelantar los pagos a condición de que los trabajadores hagan horas extras en el futuro, etcétera, pero retraso tremendo, muchas obras se paran, 1 millón de personas pierden el empleo en una semana, no solo de la construcción, de diferentes sectores, 300.000 de manera directa, 500.000 con un expediente de regulación de empleo, y a lo que viene la construcción es parón total, que de hecho se va a reabrir el próximo lunes, después de 15 días. Y ahí veremos cómo se retoma la industria. O sea, como ven, esto ha sido algo que ha pasado rapidísimo y que ha golpeado de manera durísima a la construcción, que pensábamos íbamos a crecer un 3% y que obviamente no se va a cumplir y vamos a tener crecimiento negativo. Y bueno, sin más dilación, le paso el turno a Pedro. Pedro, adelante. Gracias, José. Bueno, Alemania no está lejos de esta nueva epidemia que ha sucedido con el coronavirus. Acá tengo una información que he buscado hoy día, se las voy a compartir. Es de la Johns Hopkins University. Y como podemos ver, Alemania es el 4º país en mayor caso del coronavirus. Nosotros tenemos 115.000 personas ya enfermas, pero a pesar de eso tengo que decir que en Alemania no se han tomado medidas tan extremas como lo que estoy escuchando que hay en Perú, en España. Si bien es cierto, las clases en los colegios, en las universidades ahora están cerradas y la gente está llevando estudios online. Sin embargo, todo lo que es la industria, en la construcción, por ejemplo, y en todas las industrias, ahorita el trabajo está continuando prácticamente con algunas medidas que lo vamos a ver después, pero está continuando prácticamente sin mayor problema.
continuación les muestro, parece, ya. Acá están viendo la ciudad donde yo vivo, donde yo trabajo, se llama Freiburg. Yo estoy muy cerca a Francia, más o menos 20 minutos en auto. Acá está el Rin y abajo está Suiza, más o menos 1 hora en auto. La diferencia que tengo, estoy, digamos, por el momento en un lugar muy privilegiado, porque como se habrán enterado, en Francia, por ahora, está toda la frontera cerrada y las obras de construcción no están funcionando. En Suiza también hay mucho más control que en Alemania. Y eso hace que las empresas, por ejemplo, se encuentran aquí, que producen cables eléctricos, que producen canales de ventilación, que producen, por ejemplo, aparatos de calefacción, ya no puedan mandar sus envíos de materiales a Francia o a Suiza, y por esa razón los están atendiendo ahora con mayor rapidez. Normalmente nosotros contamos con un plazo de envío de 10 días, y ahora están mandándonos el material más o menos cada 3 días. Pues prácticamente somos sus únicos clientes, y por supuesto nos están abasteciendo con mayor cantidad de materiales. Por otro lado, hay mucha gente que de Francia ha cruzado la frontera antes de que las medidas sean muy estrictas y se están quedando a trabajar en Alemania. Por esa razón, digamos, estoy ahorita en un lugar un poco privilegiado donde no podemos quejarnos de que nos estamos parando por el coronavirus, sino al contrario, nos está permitiendo acelerar. Pero en general en Alemania, repito, no ha parado la construcción. Y la siguiente pregunta ya voy a aclarar un poco qué medidas se han tomado justamente para evitar que la epidemia se siga expandiendo, ¿no? Bueno, Dani, te toca. Gracias, Pedro. Bueno, en el Reino Unido el efecto del coronavirus sucede en un escenario post-Brexit, en un gobierno bastante victorioso después de unas elecciones que ganaron mayoritariamente, luego pudieron aprobar un Brexit a su medida. Entonces el gobierno estaba muy fuerte. Y bueno, la cultura británica los hace las cosas a su manera, ¿no? Diferente a como lo hace Europa o el resto del mundo. Y la reacción inicial del gobierno ha sido tomar las mejores decisiones en el momento correcto. Por lo que mientras muchos países estaban empezando a cerrar fronteras y empezar las cuarentenas, acá todavía el asunto era como se tomaba todavía con calma. Los colegios no se cerraban, las universidades no se cerraban, los comercios no se cerraban, hasta el 23 de marzo. El lunes 23 salió el primer ministro a solicitar que se recomienda que todas las personas se queden en casa. Y en ese entendimiento todos, incluía todas las industrias, excepto servicios esenciales como salud o la cadena alimenticia. Pero luego se corrigen a sí mismos ese mismo día, diciendo que la industria de la construcción es una actividad esencial para la economía del país y que no paraba. Entonces esto causó confusión, las constructoras no sabían qué hacer, no sabían si continuar trabajando, si parar. Algunas pararon, ¿no? Algunas de las más importantes pararon por unos días, pero finalmente después de una semana han retomado los trabajos. Particularmente todas las empresas de construcción, de manufactura, de fabricación de componentes, siguen trabajando todavía, pero dentro de unas recomendaciones de trabajo del típico 2 metros de distancia, y de unas recomendaciones más detalladas que voy a hablar un momento más. Los trabajos se han considerado como esenciales, ¿no? La construcción se ha considerado como un trabajo esencial, particularmente los que hacen mantenimiento a redes de ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Siguen trabajando, la red de transporte público sigue en pleno funcionamiento. Sin embargo, los ciudadanos a pie están llamados a quedarse en casa. Sin embargo, pueden salir a comprar, como se me entiendo, y también pueden salir a hacer deporte o correr o caminar, pero de a uno, ¿no? Eso es lo que está pasando por acá. Omar. Sí, gracias Dani. Bueno, este webinar está un poco orientado desde Perú para encontrar
dar soluciones a Perú, pero igual voy a resumir muy rápido lo que está pasando en el Perú, porque este webinar igual puede servir a otros países de Latinoamérica que puedan encontrar esta información en la red, ¿no? Bueno, creo que nosotros hemos parado totalmente, ya van a ser finalmente por ahora 45 días parados, por ahora estamos cerrando el segundo periodo de la cuarentena, estamos cerrando los 30 días este fin de semana y se ha aumentado 15 días más de cuarentena, y 2 semanas más, perdón. Entonces, muy interesante lo que han dicho ustedes, porque nosotros no ha habido sobre la construcción un pronunciamiento sobre si es esencial o no es esencial. Evidentemente ha estado entre las actividades que se han paralizado o que no se iban a continuar, y sé algunas operaciones muy críticas que han continuado en ciertos sectores, en ciertos proyectos, pero en general todas las obras están paradas, estamos parados, vamos a cumplir un mes paralizados. Y claro, hoy hay toda una expectativa de saber qué se va a hacer cuando se reinicie esto ya a partir del 26 de abril. Entonces, por eso es tan útil para nosotros que sí hemos parado al 100% obras privadas y públicas, sí hemos parado. Entonces es tan útil escucharlos a ustedes que siguen trabajando con la pandemia, porque lo que ustedes están haciendo, las medidas que ustedes están tomando son las medidas que nosotros podemos tomar, y seguro cuando la pandemia aún esté entre nosotros, porque seguro en una semana seguirá, pero tengamos que abrir operación. Yo básicamente le diría eso, y pasaríamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2, por favor. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas o medidas que se están tomando en su país de residencia para mitigar la actual situación? Empezamos contigo, Walter, por favor. Hola, mira, comentar que también todas estas decisiones se han ido tomando sobre la marcha. De acá no ha servido ningún plan estratégico o algo que podamos ir, digamos, para poder, digamos, controlar, digamos, esto que ha ocurrido. Así que muchas de las cosas se han ido resolviendo en el camino. Yo lo voy a dividir en 3 partes. En tema de faena, nosotros hemos reducido horarios para que la gente, digamos, tome los vehículos en los horarios punta. Se ha reducido también la mano de obra no esencial, es decir, estamos priorizando algunos trabajos para hacerlos con mayor cantidad de equipo. La distancia, el distanciamiento, digamos, de 1 metro, también, digamos, las actividades que estamos planificando dentro de las unidades de producción, el termómetro al inicio, el termómetro, digamos, el infrarrojo al inicio, después del almuerzo y a la salida para controlar la temperatura también de las personas. Los comedores hemos tenido que también dividirlos en más horarios para que la gente pueda estar separada, que no estén frente a frente, sino que también, digamos, estén dando la espalda. Cada 2 horas suena una bocina y hay un llamado a lavado de manos, ¿sí? Para que la gente pueda ir y hacerse el lavado de manos respectivo. Y se le ha provisto también de mascarillas, de alcohol gel a cada persona, no para que trabajen dentro de la obra, sino para que en el momento que se transporte las usen, porque, digamos, con alguna medida de contacto, digamos, en eso. En general, eso, digamos, como medidas de faena. Digamos, en la oficina sí hemos implementado el teletrabajo, digamos, las reuniones iguales han mejorado, pero hemos tenido problemas técnicos. Cuando hemos empezado hemos tenido que instalar el software para todos ha sido una experiencia. Esto impulsado básicamente, no nos quedaba otra, ¿no? No es que teníamos ganas de hacerlo o alguien impulsor de esta tecnología quería llevarlo. También horarios en la oficina central, lo que llamamos horarios éticos, ¿sí? Horarios éticos donde hay una persona siempre trabajando, siempre pudiendo atender, digamos, de alguna forma la oficina central. Horarios, algunos contratos, como digo, congelados, aplicación de seguros de cesantía. Y como sector, yo hablaría un poco también como sector, que finalmente estamos tratando de ver cómo se mueve el tema para también poder plantear más alternativas, digamos, para poder seguir manteniendo las operaciones. O sea, igual, como gremio, digamos, estamos tratando de saber qué respuesta podemos tener para un poco tratar de mantener un poco la operación. Pero, como gremio,
el espíritu ha sido tratar de mantener operaciones hasta que no haya un tema que nos discutiera. ¿Dónde está Josulín? Que creo que está en el avión. Sí, bueno, en nuestro caso han tomado varias medidas. En el caso de las obras que todavía continúan, por así decirlo, que son las privadas, que son las públicas, por ser consideradas esenciales, algunas de las cosas que están haciendo es el tema de la distancia con los obreros, o sea, la distancia de las personas que tienen que trabajar a 6 pies, tienen que lavarse, hay más puestos para que la gente se lave las manos, con gel desinfectante. Los grupos, cuando se reúnen en el trabajo, tienen que ser menos de 10 personas, no puede haber reuniones de un grupo más grande. Las actividades obviamente se han visto afectadas y la producción ha bajado porque la cantidad de personas que tenemos en obra es menor a la que nosotros hubiéramos estimado en un escenario normal. Y en cuanto a lo que es, por así decirlo, el tema de cómo se vive en obra, ya nosotros no contamos con un comedor pequeño porque teníamos la facilidad de que la gente sale a comer afuera, pero ya no tenemos esa facilidad, ya no hay microondas, ya todo lo que es uso compartido se ha retirado. Entonces, lo que están tratando es que la gente mantenga su distancia lo más posible y el tema de darse las manos y esas cosas ya definitivamente no es viable. Y tenemos una asociación de contratistas generales aquí. Ellos dictaminan o dan ciertas reglas que funcionan a nivel estatal. Entonces, cada estado maneja unas reglas particulares, pero tienen muchas cosas generales que aplica para todos. En el caso nuestro también estamos haciendo lo que mencionaba Walter, que es miden la temperatura al inicio, al final de jornada, y también eso aplica no solamente para los trabajadores del contratista general, sino también aplica para todos los trabajadores obreros de los subcontratistas. Y el tema de seguridad se ha visto mucho más reforzado, están siendo mucho más rigurosos, está el personal de seguridad o el gerente, acá le llaman safety manager, pero es como un personaje, un ingeniero de seguridad o algo así, que está en el sitio y que básicamente él se encarga de que todos cumplan las normativas que se han dictaminado. Y esas varían por proyecto, pueden variar un poco, pero todos están teniendo bastantes precauciones. En el tema privado, no hay nada, a no ser que la ciudad te dé un permiso especial para esas, por así decirlo, para uno de los proyectos donde estoy, que es privado, tenían que vaciar unas losas y había quedado un tramo de losas sin vaciar, entonces tenemos que pedir un permiso especial porque es un tema de seguridad que podría quizás dañar o podría afectar la estructura o así, entonces se pide un permiso especial solamente para vaciar ese pedazo de losa que quedó y ya no se va a ejecutar nada más por el tema privado hasta nuevo aviso, que es más o menos por junio se estima. ¿Y pasamos con José? Muy bien, gracias, Soledad. Miren, nosotros como empresa tecnológica, y yo les comentaba algunos hitos, muy rápido, les decía que el 15 se decreta en estado de alarma y hasta el 28 que hay el confinamiento total. Desde el 15 al 28 nos encontramos que todas las empresas tienen que teletrabajar. Empresas que nunca habían teletrabajado tienen que pasar a teletrabajar. Y nosotros como proveedores de soluciones tecnológicas lo vivimos en primera persona. ¿Cómo? Fíjense, les voy a enseñar algo que será muy ilustrativo. Haré una pequeña alusión a uno de los productos, no lo tomen como nada comercial, simplemente es para comentarles que nosotros tenemos un producto, uno de los más conocidos, el Tecla, para hacer el modelamiento bien de estructuras. Fíjense que hay una guía de cómo trabajar en la nube ya disponible desde agosto 2015. ¿Vale? Pues bueno, este producto, el trabajar directamente en la nube, que es simplemente, como ven aquí, tener el modelo y poder trabajar desde cualquier sitio, offline. Nosotros hemos pasado de tener más de 1000% más de peticiones de los clientes de probar esta herramienta. De consultas, por ejemplo, hemos pasado de tener de la raya de 12, 15, 20 mensuales a tener 400 diarias. O sea, solo para indicarles cómo es el cambio al teletrabajo. Ya digo, es una herramienta que lleva tiempo, pero que ahora nos encontramos con que tiene total validez, por lo que estamos comentando de que todo el mundo tiene que pasar a trabajar desde la casa. No es la única
estoy seguro que otras casas de software hacen exactamente igual, pero la posibilidad de tener todo acceso a toda la información de tu obra desde el lugar remoto en el que te encuentras y de manera incremental que cada uno mande solo los cambios, ¿eh? Ya digo, esto, muchas empresas han también pasado a lo que sería también paquetes de información, no solo de ingeniería, pero ya digo, esto ha sido algo violentísimo en todo lo que sería la parte del teletrabajo que les quería indicar. Entonces, esa es una de las primeras partes. Y después nos hemos encontrado también con lo que se le va a dejar de compartir. Nos hemos encontrado con un aumento grandioso del teletrabajo. Todas las ingenierías han pasado a teletrabajar. Todas las empresas en la mayor parte de países, y enfocándome en España, que mandan a la gente a la casa, tienen que cambiar su manera de gestionar la información de la construcción de manera más remota, reuniones más remotas. Y esto ha sido lo primero que hemos visto. Luego hemos visto alguna consecuencia adicional, como es el incremento de consumos de programas e-learning, el querer aprender en el tiempo de confinamiento. Pero una primera fase es cómo gestiono la información de mi proyecto desde mi casa, cómo me llevo la licencia hasta mi casa, cómo vuelco la información a un servidor y cómo puedo seguir teletrabajando. Y ya digo, nuestra casa lo hace, pero muchos de los proveedores de software están preparados a poder teletrabajar y a que el acceso a la información sea igual que si estuvieran en un servidor local. Y eso es lo primero que hemos encontrado, un violento incremento de la necesidad de volcar la información en la nube, teletrabajar, y después la posibilidad de coordinar de manera remota. Y le voy a dar paso ahora a Pedro. Muchas gracias, José. Bien, me parece muy curioso, se nota que estamos trabajando principalmente en los mismos puntos. Quiero mostrarles justamente algo de lo que estaba hablando José, más que nada complementar. Justo estuve hablando con un colega de trabajo hace un par de semanas con este tema de trabajo en casa y cómo es trabajar ahora con toda la información en la nube. Él mismo me comentó de que si este problema, el coronavirus, nos hubiera agarrado hace unos 3, 4 años atrás, probablemente nuestra empresa no hubiera estado preparada. Para nosotros, igual que en todo el mundo, el coronavirus apareció de un día a otro y de pronto todo el mundo tuvo que ir a su casa y trabajar desde casa. Bueno, la gente que está en oficina, que hace, por ejemplo, presupuestos, que hace letrados, que hace coordinaciones de planos, para ellos se puede trabajar desde casa, claro, y para nosotros funcionó de una manera muy, muy rápida, debido a que tenemos esta plataforma, que es lo que ha explicado José, y acá simplemente quiero ponerles un ejemplo de cómo lo usamos en nuestra obra. Nosotros trabajamos, toda la información está en la nube, nosotros ya no tenemos un servidor físico, digamos, en la obra, entonces es una página web, ¿no? Y yo puedo ingresar desde mi computadora personal, puedo entrar a este link, y lo único que van a pedir a un administrador que trabaja 24 horas también desde su casa, que él me dé acceso. Él me va a llamar por teléfono, voy a recibir una contraseña de que yo trabajo para la firma, él me va a llamar por teléfono para confirmar que soy yo la persona que estoy haciendo el pedido, acceder a esta página web, y luego voy a tener el acceso. Y acá, como les digo, no voy a tener problemas de que me he olvidado de alguna información o algo, porque está todo, desde el contrato, desde los datos con los toda la información se cuelga directamente en la nube. Cuando yo descargo un archivo y ingreso a esto, se va a sincronizar. Bueno, ese es el punto de las cosas que se hacen en oficina, pero la gente que está directamente en obra, ¿qué medidas hemos tomado? Acá tengo una foto, esta ha sido la foto de hoy día tomada en la mañana. Todos los días en la obra se hace una reunión con los trabajadores de 15 minutos in situ, y acá estamos viendo, por ejemplo, la distancia que siempre se mantiene entre los trabajadores. No sé si se puede ver la foto, pero hay un círculo rojo, y ahí en cada punto es donde se puede parar cada trabajador, siempre manteniendo la distancia de los 2 metros, igual en la foto de abajo. Y aparte hemos entrado con más detalle a nuestra sectorización y estamos haciendo que los trabajadores estén prácticamente solos en un determinado ambiente. Por ejemplo, acá tenemos al pintor que está solo en todo el ambiente de pasadizo, y tenemos 2 trabajadores que están trabajando en cuartos separados. Bueno, Dani, ahora te toca.
Gracias Pedro. Ahora voy a tratar de compartir imágenes con ustedes para que funcione. A ver. ¿Se puede ver? A ver, desde el mismo día que el gobierno indicó que la industria de la construcción debería continuar, se publicó una guía, ¿no? Con guías claras se pueden hacer mejores cosas, ¿cierto? Que fue hecho colaborativamente con este Consejo de Liderazgo de la Construcción que abarca a constructoras y algunos colegios profesionales, y se creó estos procedimientos para la operación en sitio, cómo proteger a la mano de obra, a la fuerza de trabajo. Y esto estaba completamente alineado con los requerimientos de la autoridad de salud, ¿no? Básicamente el tema de los 2 metros de distancia. Ahí pueden ver, tengo entendido que en Lima, en la Cámara Peruana de la Construcción, está desarrollando un documento similar. Pero a pesar de que existen reglas claras, o una norma, una indicaciones claras de cómo trabajar, la prensa y la comunidad se preocupa porque realmente la construcción tenga este distanciamiento físico, social, que se llama, de 2 metros. Esta es una foto del noticiero, donde es una foto aérea, donde puede ver de que las obras no están cumpliendo con los requisitos de las autoridades. Y genera en general en la sociedad y en la comunidad de cierta manera una barrera acerca de que si es una buena decisión que la construcción siga trabajando. Sobre todo porque no es difícil encontrar en las obras comedores repletos de trabajadores a la hora del almuerzo, cuadrillas muy cercanas unas a otras, pero definitivamente el compromiso de las constructoras, ¿no? En general de las top 10 que he podido revisar en estos días, es que se está poniendo como valor la seguridad y cuidar a los trabajadores antes que la productividad. Entonces se han tomado medidas como las que ha mostrado también Pedro hace un instante, cuadrillas separadas, maximizar la producción fuera del sitio para que la producción del sitio sea menor, y además el uso, por ejemplo, de los elevadores o el uso de escaleras en vez de elevadores. Se recomienda que los trabajadores estén a 2 metros en los comedores, que no exista comida preparada en los comedores, sino que sea comida ya, no comida, en los comedores acá es realmente una cafetería, ¿no? Más que, no es como en Lima, que tiene una empresa o unos un proveedor de comida y que viven con las comidas para los trabajadores. Es una cafetería, ¿no? Se trata de que se reduzca al menos el contacto entre las personas. Entonces hay una serie de medidas, el tema, por ejemplo, de los baños portátiles son prohibidos, no puede haber ningún baño portátil porque es una fuente de contagio. Y lo que siempre nos recomiendan, limpieza completa de perillas, limpieza de los baños para gente, que exista horarios de almuerzo y de limpieza, el uso de los baños de manera escalonada, ingreso escalonado también para que existan menos aglomeraciones dentro en las puertas y en los lugares congestionados. Eso es por el lado de las obras. Y por el lado tecnológico, de todas maneras, la industria, al menos las grandes empresas constructoras acá tienen un alto nivel tecnológico, entonces el teletrabajo es algo que está sucediendo, porque si bien es cierto las obras funcionan, las oficinas centrales ya no. Bueno, las oficinas centrales tienen teletrabajo. Sin embargo, hay algunas empresas contratistas han tomado la decisión de mandar a los trabajadores
en una licencia a staff, si me refiero a ingenieros o a personal administrativo, de llevar a licencias sin goce de haber, porque el gobierno ha generado un esquema del 80% de los sueldos, un tope máximo de, me parece, de 2.500 libras, es pagado por el gobierno y las empresas solamente pagan el 20% del Estado. Probablemente no aplique a nuestra realidad, creo que están pagando 35% hasta 1.500 soles, completamente diferente, pero la manera como acá la sociedad lo está desarrollando. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta número 2, y le doy paso a Omar. ¿Me puedes dejar de compartir? Ok, gracias. Bueno, y para cerrar esta parte con la experiencia de Perú, como lo dijimos hace un rato, nosotros estamos pagados al 100%, por lo tanto no tenemos medidas directas, sino estamos preparando los planes, los protocolos y las medidas para enfrentar esto, ¿no? Puedo rescatar lo que han dicho y que considero nosotros. Efectivamente, la Cámara de Construcción está preparando protocolos pronto a publicar, ya están circulando protocolos de otros países en nuestra realidad para poderlos adaptar o sacar lo mejor de ellos para aplicarlos a nuestra realidad. Eso es algo importante que debemos diferenciar, ¿no? Cada país tiene su propia realidad, sus propias condiciones para enfrentar la pandemia, y no necesariamente van a ser las mismas las respuestas o las decisiones, tanto para enfrentar la pandemia como para regular la industria. Eso lo comprendemos claramente. Igual estamos trabajando en tener medidas necesarias para desviar la acción. Yo he podido rescatar, bueno, sabemos que el teletrabajo se va a volver masivo luego de la pandemia, creo que es algo natural, es algo que creemos que no solo va a quedar post pandemia, sino va a quedar como una forma de trabajo mucho más posesionada de lo que pensábamos, en realidad iba a ir posesionarse, pero va definitivamente a tener un giro y un uso masivo, no solamente en la pandemia, sino post pandemia. Ahora, he tomado nota de algunas cosas que nos pueden servir a nosotros, ¿no? Definitivamente cuando reactive la industria, no necesariamente van a reactivar todas las obras, pueden ser obras de carácter esenciales y otras no, se habla de una reactivación gradual, y he escuchado que ustedes decían que, bueno, en pandemia están trabajando algunas obras en algunos países, pero las oficinas principales no, definitivamente, ¿no? Y dentro de estas obras hay medidas que tomar que se van a seguir manteniendo, así se levanten las condiciones de estado de emergencia, como decimos acá. Entonces, hay que enfrentar esa realidad, las condiciones de aislamiento social, las condiciones que estamos viendo en las obras hoy que nos muestran los países como México, como Chile, como Estados Unidos, como Reino Unido, países donde parcialmente, o Alemania, países donde se está manteniendo una industria, están teniendo la oportunidad de tener medidas en plena pandemia. Nosotros vamos a tener ese tipo de escenario. En algún momento van a reactivar la industria y vamos a tener que enfrentar y tener obras en ese escenario. Por eso es importante el distanciamiento social, que podemos notar por acá, lo de los baños portátiles me parece un tema muy importante, ver las alternativas a los baños portátiles que dicen que están prohibidos en Reino Unido, y bueno, en general los protocolos que ya estamos trabajando. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con cuál de estas medidas han visto que se están aplicando en su país, o en general, qué medida tecnológica o de algún tipo se pueden aplicar a Perú para contrarrestar los efectos del coronavirus, ¿no? Y en general pensar en el nuevo escenario de la construcción luego de la pandemia, ¿no? Va a acabar el estado de emergencia y tendremos un tiempo con pandemia, pero igual vendrá un post pandemia, igual será afectado por esas nuevas formas que tenemos ahora de desenvolverlo. Entonces, ¿qué medida de lo que han visto sus países puede aplicarse a la realidad del Perú? Empezamos con Walter, por favor. Hola, mira, de verdad que yo no me atrevería a decir medidas a muy largo plazo, porque esto cambia muy rápidamente. Las medidas que nos van dando, digamos, tenemos que responder, digamos, de forma rápida. Así que, principalmente, desde mi punto de vista, la restricción para poder aplicar, digamos,
más medidas está un poco también en qué tan flexible vaya a ser la normatividad que exista. O sea, el tema legal, yo creo que ahí juega un rol fundamental en el poder, digamos, ser más agresivo en la aplicación de normas. Pero en general, digamos, a nuestro sector yo creo que busca gran cantidad de mano de obra intensiva. Yo creo que un 8%, digamos, las oficinas centrales van a poder hacer teletrabajo, pero las oficinas técnicas, las áreas de producción van a tener que estar yendo a las obras. O sea, eso tiene que ocurrir así, al menos que se dividan en turnos, turno mañana, turno noche, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que ahí la tecnología nos vaya a dar estas alternativas y también no hay un tema normativo que respalde poder hacer esto, ¿no? Y lo que significa también eso, que hay una afectación. De otro lado, de hecho, que para hablar ya puntualmente de la tecnología y la reunión corporativa, el tema de pago de proveedores, por ejemplo, que hace muchas veces con sistemas de cheques, acá, por ejemplo, ya se está haciendo temas de transferencia, pero igual también dentro de la minuta está normado que tiene que ser una firma. Entonces, ese tipo de cosas son barreras que igual impiden, digamos, poder aplicar más de este tema de la legislación. Las firmas de orden de compra digitales, eso tampoco no es algo muy común, pero que se está haciendo ya recorridos virtuales para ver los avances de la obra, para presentarlo dentro de las reuniones semanales. Eso es algo que también se tiene que hacer. Virtuales, en la caseta de ventas también se están haciendo. Entregas a digamos, dejando los ambientes dejados a determinadas horas. Son cosas que también estamos teniendo. Yo diría que estos son como los a mediano plazo. Yo tal vez creo que sí va a tratar de reducir un poco la mano de obra con mucho más de equipos prefabricados, pero eso depende de cuánto tiempo dure. ¿No? Yo no me atrevería a decir cuándo durar, pero digamos puntualmente podría mencionar. Ya, básicamente lo que tenía en la imagen que les comentaba era un par de láminas de dos cosas que utilizamos acá frecuentemente y que estamos tratando de con eso ligar un poco con el tema de aislamiento social. Les comentaba que en obra no tenemos tanta gente, que el staff ya no está presente en los proyectos y lo que estamos haciendo con esto es utilizar un par de plataformas tecnológicas que se pueden aplicar también en Perú. Si bien es cierto, la ejecución tal cual está paralizada, podemos aprovechar esto como una oportunidad e invertir en planeamiento. Hemos visto muchas veces los proyectos que nosotros tenemos se pierden en algún momento, si no es si no es en el tema de que los proyectos que se retrasan o tenemos temas de calidad o hay incidentes de seguridad, todo ese tipo de cosas. Si es que invertimos un poco más en planeamiento, quizás podemos recuperar esas cosas que estamos perdiendo inicialmente. Entonces, dos de las cosas que utilizamos aquí es el BIM 360 Field, que es una plataforma de Autodesk que te permite a ti planificar colaborativamente desde áreas remotas. Entonces, muchas de las sesiones que nosotros teníamos en obra, que eran sesiones de coordinación o sesiones de la Planner System, han pasado a ser virtuales y estamos trabajando en esa plataforma donde la gente las actividades a tiempo real y los compromisos y todo quedan grabados, se hace una modificación, queda como un historial de las cosas, entonces eso te permite a ti traquear las actividades y los compromisos que se determinen en el tiempo y también te sirve para hacer seguimiento. Lo de calidad todavía no se va a poder aplicar hasta que no hayamos vuelto a obra, a ejecución, pero una vez que se vuelva, si se vuelve de esta manera lenta, que es lo que se está planeando, yo creo que al utilizar el 360 Field o si no utilizar PlanGrid, son dos cosas que van a servir genial. En este caso, yo he tenido oportunidad de trabajar con PlanGrid para el tema de control de calidad aquí y es excelente porque fue una sola persona, la persona que está quizás haciendo la revisión de calidad, y no necesita que ir con 2 o 3 personas más para revisarlo, sino puede ir esa persona sola y si está conforme, ok, aprueba todo y si por ahí hay algo que tienen que corregir, realmente pueden subir una foto, la información de la corrección, le ponen como un attachment o un link, están los planos, le pueden subir un montón de información
que la persona a la cual le están asignando la parte civil va a poder levantarlo, va a poder responder en línea, es como que todo está en la nube y ya no va a haber un tema de, no sé, se perdieron los papeles, se perdieron el control, la inspección o cosas así, entonces todo va a estar accesible para la gente. Y esas son cosas que creo que son bastante fáciles de implementar, si es que tenemos la capacidad de llegar a adquirir las plataformas. ¿Pasamos con José? Muy bien, muchas gracias, Solín. Voy a compartir también la pantalla para enseñarles cómo va a ser nuestro post-confinamiento y ahora que van a empezar a salir las empresas. No, simplemente aquí se hace un protocolo desde antes de ir a trabajar, incluso cómo te tienes que, a qué temperatura hay que limpiar la ropa, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que hacer en el pre? Al entrar en el trabajo, una vez estás en tu puesto, con los equipos de protección individual que has de tener, cómo tiene que ser la pausa. Eso está pensado, si se fijan, para empresas metalmecánicas. Cada sector tiene, por decirlo así, su protocolo que tiene que estar alineado con lo que dice la entidad sanitaria, obviamente. Y después, incluso como a la hora de salir y cómo tiene que ser el desplazamiento posterior, no duchar del puesto de trabajo, etc. Y cada sector lo tiene. Después, en cuanto a herramientas, un poco en la línea de lo que comentaba Selin, no lo vean como nada comercial, hay muchas otras plataformas que lo hacen. Las casas de software están haciendo algo interesante, lo digo porque ahora también es una época de más gasto, de más incertidumbre, es una época mala para todas, pero lo que están haciendo, todas las de software, les comento en el caso de coordinación de entre especialidades de todos los actores del proyecto, como 360, como fue el Triple Connect, que también están haciendo estar conectados en la nube, poder estar durante 90 días coordinado digital, incluso con cursos gratuitos. Y después, en cuanto a experiencia que vemos, hay, lo que vemos es, nosotros tenemos una oportunidad grande para la industrialización. No sé si algunos de ustedes han estado en un taller de estructura metálica. Es un taller de región, pero en Lima hay la misma tecnología. No he puesto ninguno de Lima, no he puesto ninguno de Perú por no discriminar a uno, pero de hecho, por ejemplo, estas máquinas son 10 kilómetros de donde vive Pedro, que son máquinas alemanas. Y ya tienen, por ejemplo, pues, como ve la industrialización, por ejemplo, la estructura metálica, el poder trabajar en el taller, aquí vemos claramente donde podemos respetar perfectamente el espacio entre lo que sería tanto en obra como trabajando en el taller, con lo cual les da una oportunidad muy grande, esto ya sería, les da una oportunidad muy grande para el conseguir respetar y el no tener ningún problema con la entidad sanitaria si están trabajando desde un taller industrializando. No hace falta tener una máquina potentísima para hacerlo, pero sí prefabricar elementos de hormigón, prefabricar como sería un taller de estructura metálica, como podría ser el MED, trabajar en un taller y luego llevarlo a terreno y montarlo. Lógicamente hace falta tener un nivel de detalle en el modelo un poquito mayor. Y después también vemos, al hilo de lo que viene en la industria, vemos también que algunas de las obras inevitablemente se van a paralizar. Vemos que se han paralizado, pero los plazos corren y hay que entregarlos igual. ¿Qué vemos que se ve también? Hablando con muchos clientes del sector, estamos viendo que las industrias, los que tienen un proceso industrializado, ven una oportunidad grande en poder cumplir plazos porque van a poder ser más rápidos. Les pongo un vídeo que creo que ilustra muy bien. En la parte central, aquí en la parte central tenemos un edificio tradicional. Y en la parte derecha verán cómo emergen edificios de prefabricado de concreto que aquí ni se han empezado a construir, mientras que el de in situ consigue la industrialización, el tener un puesto de trabajo más espaciado, con menos, no tenemos que llevar grupos de trabajadores para encofrar, para hormigonar, para estar trabajando acero coarrugado. Podemos trabajar mucho más espaciadamente. Además, empieza a emerger este edificio rojo que no existía, de prefabricado. Incluso aparecerá un edificio en la parte inferior derecha, que es mucho más rápido, cumplirá plazos y va a conseguir y cumple absolutamente el tema del espaciamiento. Entonces, en el Perú ya existen empresas. He puesto un ejemplo voy a intentar ir rápido, no sé si me estoy cogiendo el tiempo, voy a ver Omar con de tiempo, pero les voy a mostrar también un ejemplo de la región que
que se monta, en el que ven, aquí se puede cubrir perfectamente lo que sería el espacio de trabajadores con elementos prefabricados. Es un cliente nuestro, en este caso de Uruguay. Pero el prefabricado, la industria fuerza a países de la región del Cono Sur, como ya es una realidad actualmente en Europa y todavía en el norte de Europa, y más cuando el clima es extremo. Pero ahí nosotros vemos que va hacia allá claramente. Igual que el teletrabajo para la ingeniería, en la industria se va hacia allá. ¿Por qué? Porque pueden ir muchísimo más rápido en reducciones del 60% del tiempo. Y esta era un poco la reflexión que yo les quería hacer en cuanto a prefabricar versus lo que sería el bajo más tradicional, que se viene con mucha fuerza y va a ser requisito imprescindible. Y sin más, le voy a dar paso de nuevo a Pedro. Les quiero dar una herramienta que actualmente nosotros usamos. Esta herramienta ha sido desarrollada, por supuesto, por el tema de corona, no es un tema que teníamos, pero que ahora se presta muy bien. En esta pantalla les comenté de que nosotros tenemos una reunión in situ de 15 minutos con todos los trabajadores de la obra y lo hacemos alrededor de esta pantalla. Aquí es donde nosotros ponemos el avance de la obra, la calidad, seguridad de una obra y el envío de materiales. Ese es ese semáforo, el sistema semáforo, con verde cuando las cosas están bien, con rojo, en fin, hay algún atraso. Y lo más importante es ese código que ustedes están viendo al lado derecho, que uno lo puede escanear y la información va directamente a la tablet o al celular. Eso quiere decir que todos los trabajadores que están en este momento no tienen que copiar nada, simplemente escanean ese código o se lo mandan a su jefe. ¿Y cuál es la ventaja de este sistema? Es que actualmente nosotros hacemos la comunicación con los subcontratistas a través de esta pantalla. Es una web, y por ejemplo ahí anotamos cuándo se tiene que lograr el envío de un cierto material, o indicamos qué firma y en qué lugar está el atraso. Toda la comunicación se realiza a través de esta pantalla. Y es cierto, no es que todos los subcontratistas hagan caso de este sistema, pero sin embargo podría decir que un 80% de comunicación se realiza de esta forma, y de esta manera también nos hemos dado cuenta que evitamos estar con todas las llamadas telefónicas. Al principio también costó un poco de tiempo, pero ahora toda la comunicación se realiza a través de la página web. Es un sistema, y un poco reforzando lo que ha dicho José con el tema de los prefabricados. Tuve la oportunidad de ir a ver una planta de prefabricados. En mi caso, en mi proyecto donde estoy, hemos montado muchos baños prefabricados, en total 150, y tuve la oportunidad de ir a la fábrica y vemos la cantidad de baños que hay, y en cada módulo una persona especial, una especialidad distinta, y podemos ver cómo cada trabajador está separado de esa manera, está protegido de una forma. Y no solamente eso, sino que vemos la cantidad de baños para diferentes proyectos que se están trabajando en tiempo real. A la mano derecha vemos, por ejemplo, el colocado de acero, el colocado de las tuberías para calefacción, y en el lado izquierdo es la parte de acabado, ¿no? El tema de prefabricados tiene que, sin lugar a dudas, reforzarse más. Ahora paso a Dani. Gracias, Pedro. Voy a compartir mi pantalla también brevemente. Solamente un par de imágenes que presentar. Yo creo que la economía o la economía post COVID-19, particularmente en nuestra industria, nos tiene que llamar a reflexionar a ser más saludables y más innovadores. Y también quizás repensar un poco en el rol de los trabajadores de construcción en nuestra industria. Nos enfocamos mucho en el uso de tecnologías para productividad, costos y plazos, pero también podemos usar las tecnologías para poder cuidar a los trabajadores, no solamente para cumplir las normas de seguridad, sino también para cuidarlos. Por ejemplo, se utilizan todo lo que es realidad virtual o realidad aumentada para poder hacer entrenamiento a los trabajadores. O
pero también existen las tecnologías de traqueo de trabajadores dentro de la obra para poder saber si están en situaciones de peligro. Aquí, por ejemplo, como respuesta a la pregunta que se había planteado, de qué se puede hacer parecido, la prefabricación de todas maneras es algo que podemos, enfatizo lo que ha dicho Pedro y José hace un instante. Nosotros en Perú, en Lima al menos, estamos utilizando los edificios de los Panamericanos para la Villa Atlética para poder tener algunas camas adicionales para pacientes no muy enfermos, pero aquí en el Reino Unido se están construyendo varios hospitales, ¿no? del NHS, que es la seguridad social de aquí, en los centros de convención. Uno es en London, un centro de convención muy grande, con más de 1000 metros cuadrados de área, y se han construido en una semana a cargo de uno de los proyectos más importantes. Se ha construido una serie de camas, y así está la sociedad atendiendo. Y se está replicando lo mismo en otras ciudades, ¿no? Como Birmingham o Manchester y en otras de Escocia. Entonces, no sabemos cuánto más nos va a impactar, entre más espacio para más, pero definitivamente es algo que se puede estudiar. Y aquí tenemos, un poco en la prefabricación, tenemos acá un ejemplo de cómo se pueden hacer edificios completamente prefabricados. Acá en la foto de la izquierda pueden ver uno de los proyectos emblema que ha ganado muchos premios, que es el edificio que es una fábrica que salta, ¿sí? La palabra, es estos edificios que se construyen completamente prefabricados, ¿no? En esos cubos que están arriba hay 2 pisos completos que se están construyendo y que han sido izados de manera prefabricada. Terminan de hacer 2 pisos en una semana, con todas las instalaciones completas y con fachada completa, y se continúa en el siguiente 2 pisos, ¿no? Y se consigue un tiempo récord. Esto involucra evidentemente un alto uso de tecnologías y un alto uso de fabricación, ¿no? Esta situación nos revela, pues, que la industria tradicional es obsoleta. Tenemos que buscar oportunidades de fabricación para poder apalancar nuestra productividad, pero por otro lado también poder tener mejor control de la salud de los trabajadores. Bueno, eso era lo que quería comentar. Omar. Gracias, Dani. Bueno, para la parte final, recuerden que hay una pregunta más para los expositores de los que están viviendo con el PC. Recuerden el nombre de los expositores antes de la pregunta. Yo simplemente voy a también compartir mi pantalla y cerrar con algunas de las cosas que son más teórico, porque no tenemos ahorita una industria activa, pero tenemos muy buenas prácticas, diría yo, de todas maneras podamos enfrentar esta crisis o esta nueva forma de hacer obras con éxito seguramente. Está aplicando ya protocolos como los que mostró Dani, o como los de los que habló José, son protocolos a empezar las actividades en la industria de la construcción con toda la concerniente a la prevención requeriste ahora que vamos a empezar con la línea presente, ¿no? Es importante entender que vamos a reactivar la industria y va a seguir presente la pandemia. Entonces hay que enfrentarla con medidas, no se va a poder tomar esta decisión de hacer un estado de emergencia por un largo tiempo, va a haber un límite. Por ejemplo, estas son sugerencias de medidas sanitarias para obras en construcción de la empresa SIC. Acá se hablan en general, no da detalles, de una serie de medidas que se están tomando, desde los campamentos, desde los transportes, la logística
logística dentro del proyecto, el distanciamiento social famoso de 2 metros, todas las condiciones de nuestras obras prácticamente van a cambiar. Es bueno revisar estos documentos, tanto los locales, los nacionales, los de los gremios como el de Capeco, como los internacionales. Nos van a dar una buena ayuda para poder tomar nuestros propios protocolos o poder tener nuestras propias instituciones para empezar las operaciones, ¿no? Y acá rescato mucho el distanciamiento social, ¿no? Nosotros que estamos viendo obras de todo tipo, sabemos que hoy vamos a requerir menos gente en la obra o de alguna forma vamos a tener que hacer las mismas operaciones con gente más distanciada, ¿no? Ahí se nos abre la oportunidad para pensar en procesos constructivos más industrializados que requieren menos gente, obviamente, pero el distanciamiento social no solamente es en las obras, hemos hablado de los campamentos también, los comedores, los vestuarios, los baños, todos probablemente hoy requieren el doble de dimensiones respecto a lo que usábamos en las condiciones normales, ¿no? Porque hay un distanciamiento entonces pensar que es barato. Yo creo que también va a ser una época importante para las herramientas digitales, ¿no? Y creo que una herramienta muy importante es la base o el inicio de la transformación digital de la industria, son los modelos BIM, que ya son bastante conocidos en la industria de Perú, que creo que tienen buenos años usándose en muchas empresas, y lo que hemos podido ganar, por lo menos en esta inclusión inicial, es tiempo de desarrollar formas de trabajo que hoy pueden hacerse masivas, ¿no? Las empresas van a requerir no solo digitalizar, como se ve acá, en una segunda opción, no solo digitalizar, porque al digitalizar seguimos teniendo dibujantes, seguro menos, pero tenemos dibujantes, tenemos gente sentada en las oficinas y conversando con otras personas en oficinas llenas de personas, pero ahora con computadoras, seguro menos personas, pero sí con personas en un solo ambiente. Lo que estamos tratando de hacer ahora es llegar al nivel bien de colaboración, de creación, de poder tener reuniones virtuales con los modelos como plataforma de gestión, como plataforma de trabajo en tiempo real y poder tomar acciones sobre esto, ¿no? Acuérdense que nuestro punto es no digitalizar y hacer solamente teleconferencias, sino aprovechar digital. Es otra era, otra época respecto a las operaciones, repensar nuestra industria, repensar nuestras operaciones con las herramientas tecnológicas, y esto debería ser aprovechado hoy por las condiciones que nos da el coronavirus. Como les comento, el BIM nos va a generar un eje central de información que va a poder interactuar con las diferentes partes. Yo sé que alguno de nosotros estamos en alguna de estas etapas de la red de proyectos. Necesitamos una base de data bastante eficiente, bastante confiable, y yo recomiendo usarla masivamente ahora para comenzar a hablar no solamente de reuniones en el teletrabajo, sino de reuniones con información que se está compartiendo en tiempo real y que está basada en la nube, que se puede actualizar y se puede compartir muy fácilmente, ¿no? La idea es, partiendo de tecnologías, repensar nuestros procesos. Hoy vamos a tener la oportunidad de, usando los modelos virtual, desde nuestras casas, desde nuestras oficinas, tratar de repensar los procesos constructivos, el cómo hacer las obras con distanciamiento social, con menos gente, quizás con campamentos más grandes, quizás con nuevos horarios, se están planteando horarios para recuperar plazos, quizás con sistemas totalmente diferentes como los prefabricados, y por lo tanto vamos a tener nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de juntarnos, ahora con el distanciamiento social, pero siempre buscando que el proyecto llegue a sus objetivos. Las reuniones van a seguir siendo reuniones de colaboración, pero con el distanciamiento social, aprovechando las diferentes plataformas, ¿no? Algo que he rescatado es que las reuniones en obra continúan en un proyecto, pero no son masivas, no son reuniones de muchas personas, sino que van solamente 3 o 4 personas y las demás personas se conectan vía remota, desde sus casas o desde oficinas del proyecto, pero la idea es no juntar en un solo ambiente muchas personas por el tema del distanciamiento social. Y acá finalmente algunas buenas prácticas ya se usan mucho en el Perú, equipamiento que permite reducir la gente. Estas son fotos de Perú, donde hay una industria muy limitada a un sector que las ha desarrollado, pero que hoy podemos modificarlas, ¿no? Brazos ordenadores, torre de distribución, uso masivo de grúas torre para justo llevar materiales
que tengan valor agregado, o sea, prefabricados, industrializados, menos gente en la obra o gente más licenciada, ¿no? Esa es una foto bastante buena que grafica lo que puede pasar, ¿no? Eso es lo que tenemos en la mayoría de obras, sistema tradicional, gente colocando encofrado masivo, gente colocando acero, colocando instalaciones, ladrillos, y esas tecnologías prefabricados muy básicas, simples. No estamos hablando de prefabricados complejos, sino prefabricados simples, ya están disponibles en el mercado y hoy en día son usados masivamente, ¿no? Cambiar cuadrillas grandes, numerosas, por 2 o 3 personas, ¿no? Y bueno, estas son algunas fotos de obras de otros países donde también creo que se están tomando como base. Inicialmente hay mucha tecnología para que las obras no contaminen el entorno de la propia obra, o sea, la comunidad, la sociedad, las calles. Y ahí había mucho trabajo de los equipos eran del proyecto y no contaminaran. Ahora va a ser inverso, ¿no? Tenemos que asegurar que la obra sea una obra totalmente protegida contra contagios. Por eso los termómetros que recomendaron, inclusive está hablando de la presencia de médicos en cierto tipo de obras y el hacer que los equipos que entren a la obra tengan algún proceso de desinfección o de lavado para tener mayor seguridad en la obra, ¿no? Ahora hay que proteger la obra y el entorno de la obra de la contaminación externa. Inclusive se habla de poner campamentos en obras para recuperar plazos, ¿no? Los prefabricados, los campamentos, para evitar que los trabajadores se desplacen en toda la ciudad. Acuérdense que las medidas que tenemos tienen que estar alineadas con las medidas a nivel nacional, ¿no? El transporte público va a ser un problema por unos meses. Mantener la distancia social en el transporte público va a ser un gran tema. Nuestra contribución como industria podría ser no hacer que los trabajadores se desplacen en toda la ciudad para ir a sus obras y mantener seguro alguna buena parte en campamentos especiales y donde se pueda, ¿no? Donde las obras lo ameriten, internados en las obras, quizás con regímenes de construcción como en las minas, 21 días por 7 días. No son ideas que han ido saliendo para contribuir a que la gente no se contamine, que la obra no tenga mucho contacto con el exterior y que no haya mucho tráfico de ahora que lo va a demandar, ¿no? Bueno, en general son fotos de este tipo y yo creo que con eso termino ya esta parte. Vamos a pasar ya a la siguiente pregunta, la última pregunta en realidad. Vamos a pasar a la parte de lo que ustedes nos puedan recomendar para usarlas en nuestra realidad, ¿no? Permítanme unos segundos, por favor. Vamos a contestar algunas preguntas de mundo. Sí, vamos a pasar directamente a esto. Por favor, Walter, no sé si has podido ver las preguntas del público. Y si tienes, por favor, podrías respondernos una de las para poder entrar a esta parte de preguntas. Ok, mira, acá hay una que me hace Adolfo Macarita Rosa, me dice: buenas noches, Walter. Las nuevas medidas con respecto a este toma aumentaron los costos y en estas partidas serán considerados en todos los nuevos presupuestos para el sector laboral. Gracias. Esta pregunta, Donny, yo quería un poco enfatizar en esto. Mira, finalmente el tema que nos toca ahora es un tema importante. Nosotros como encargados, digamos, del proyecto de exclusión que tenemos, digamos, la responsabilidad de liderar un poco esta crisis. ¿Ya? Yo quiero enfatizar en eso y liderar con un enfoque, digamos, finalmente los que ejecutan los proyectos son zonas y para nuestra realidad latinoamericana, zonas que probablemente sea su única fuente de trabajo, fuerza laboral. Entonces, tenemos que tratar que el eslabón no se quiebre, como hablábamos finalmente los ajustes que sean, digamos, en zonas donde podamos soportar mayormente esta crisis. Y voy al punto de que hay que liderar porque también va a haber miedo. Hay gente que va a tener miedo de ir a trabajar porque no va a querer infectarse. He tenido casos que han renunciado a mi presencia de riesgo acá porque tiene hijos y no tiene miedo que se infecten. Entonces nosotros tenemos que darle toda la seguridad del caso para que la gente pueda trabajar.
Nosotros estimamos que 1% para contingencias de nuestro presupuesto, pero eso largamente va a ser rebasado y largamente nos va a costar como negocio, pero es un riesgo que tenemos que correr y tenemos que hacerlo porque también la operación tiene que seguir. Finalmente, las empresas generan una cadena de valor, toda la industria, y no podemos simplemente decir que cerramos puertas y no vamos, tenemos que continuar, ¿ya? Pero está en nuestro deber un poco finalmente liderar ese miedo de la gente, finalmente liderar digamos, esta crisis. Y entre todo lo que sea en nuestras posibilidades, tratar de ser, digamos, y darle la seguridad para que la gente venga a trabajar. Nosotros, a pesar de esa pandemia, hemos tenido un cumplimiento del 80-90% de la gente total que viene a trabajar. Y tenemos que hacer, y no escatimar esfuerzos en eso que hay. Yo, de verdad, si tuviera una empresa en Perú, abriría una empresa que venda alcohol gel, mascarillas, máscaras asísticas para que la gente trabaje, porque son cosas que están implementando que no hay ahorita. Y tenemos que hacerlo y tenemos que gastar. Y en eso no debemos escatimar esfuerzos. Tenemos que gastar lo que corresponda. Nosotros calificamos los proyectos cada semana, 2 veces por semana. Va una máquina que pasa todo el proyecto, todas las habitaciones, para asegurar que el proyecto, cuando lleguen los trabajadores, esté lo máximamente limpio. Y le pedimos que, por favor, desde su casa, desde saliendo del trabajo, se dedica exclusivamente a su casa, manteniendo la distancia. Ese tipo de cosas son muy importantes, son básicas, y finalmente nos tiene que ver ahí. Nosotros no podemos decirle esto detrás de una computadora. Tenemos que explicarle, ¿no? Son las administradoras de obra que han estado ahí, uno tiene que acercarse para darle la seguridad que uno también está y que forma parte, digamos. Y yo diría de que ese es un tema que probablemente influye en nuestro presupuesto, pero tenemos que asumirlo como parte, digamos, del riesgo que también tomamos aquí. Seguiría José. José, tu pregunta, por favor. No la puedo ver, si me podéis leer alguna, si tienes alguna mano, porque no las alcanzo a ver. Ya, bueno, acá hay una pregunta. No sé si ustedes en la realidad de tener, en algún momento tener obras en actividad, ha habido algún caso de alerta de contagios en obras en actividad, y cuál ha sido la medida de parar, ¿no?, toda la industria. O sea, ha habido algún caso de esos, ¿cómo se reaccionó? Si hay algún tipo de protocolo. Mira, aquí el problema que ha habido, y yo creo que es común en muchos países, es que no había suficientes test. Entonces había mucha gente asintomática que estaba contaminando a otra gente. Entonces las personas tenían síntomas 7 o 8 días después. ¿Qué ocurre? Cuando hay una persona que tenía un episodio de fiebre o pérdida de olfato, del gusto, pues entonces lo que hacían era intentaban poner en cuarentena a todos aquellos que habían estado en contacto con él. Entonces era como el protocolo original. Lo que pasa es que hemos tenido una carencia muy grande y entonces, y luego, como desde el día 9 hasta el 15, hasta después, todo ha sucedido muy rápido. Yo creo que estas son las medidas. Ahora se habla de medidas nuevas que van a implementar, muchísimos más test, que cuando llegan, saber cuáles de todos han pasado ya, cuáles son inmunes, los que no, tienen que ir a la que tengan, les harán controles permanentes, incluso luego vamos a perder alguna libertad individual que nos van a geolocalizar por el teléfono, para saber exactamente dónde estamos, dónde vamos, en cualquier circunstancia. Te digo, en el pre no ha sido tanto mal, termina tu pregunta, porque no había los test. Pero en el post, con todas esas medidas que os he dicho, tiene algo de mucho más control individual, de mucho más control desde el celular y de mucho más aislamiento para aquellos que tengan algo asintomático cuando se les detecte que están infectados. Gracias, José. O sea, se podría decir que, o sea, vamos a tener que tener pruebas sobre una alegría en el reinicio y sobre todo lo que comentas, los grupos que van a ser grupos pequeños, seguro en las obras, tienen que estar aislados entre sí, ¿no? Haber contacto entre los grupos como normalmente los hay, ¿no? En los tiempos libres, en el comedor. O sea, la idea es mantener a las especialidades, digamos, sanitarios, infraestructura mecánica,
en grupos pequeños y totalmente aislados del resto, para evitar en el caso de que hubiera síntomas que esto estuviera propagado. Eso es un buen punto, gracias por... Fíjate que incluso llegamos a que se duchen en la casa, o sea, no se duchan allá, vienen cambiados, vuelven y se duchan en la casa, o sea, contacto mínimo en la medida de lo posible. Sí, es muy interesante. Es todo un reto construir esta nueva forma de hacer obra en los siguientes meses. Pedro, por favor, tendrás una pregunta y la compartir al público. Muy bueno, Omar, Alberto Olivares pregunta qué características tiene el procedimiento de prevención de enfermedades en las obras que estén funcionando en sus países. Hay algo que me sorprende mucho, la verdad que estoy admirado, siempre peruano, soy muy trabajador, estoy viendo la cantidad de protocolos que ustedes están haciendo. Me acaba de llamar la atención porque en mi obra y en toda la empresa, como les digo, trabajo en la empresa más grande de toda Alemania, hasta ahorita no tenemos ningún protocolo en la forma que acabo de ver lo que se ha presentado. Lo que nosotros tenemos es un email que fue enviado por la dirección y nos dijo que por favor lo repartamos. Y en ese email había mis pautas, pero a mí algo que me parece muy importante y estaba muy marcado en negritas y con letras grandes es propia disciplina. Les comenté que todos los días tenemos una reunión de 15 minutos con la gente de obra. Desde hace 3 semanas o más o menos un mes, desde que empezó el tema del corona, lo único que hacemos es todos los días repetir lo mismo y cada persona es responsable por su propia salud. Y con eso lo que estamos diciendo es que cada uno tiene que ser responsable, tiene que respetar las distancias, el tema del aseo, que tiene que cuidarse a sí mismo. Y cada uno tiene que ser disciplinado. Por ejemplo, las fotos que les mostré, que alguien trabaja en un cuarto, el otro trabaja en el otro cuarto. Bien es cierto, nosotros damos las pautas, nosotros decimos qué trabajos se van a desarrollar hoy. No podemos estar atrás de cada trabajador. Y a mí lo que me sorprende mucho es la forma como funciona. Un trabajador silba para que el otro se dé cuenta de que va a venir uno cruzando, por ejemplo, el pasadizo, que el otro se tiene que ir al fondo del cuarto, por ejemplo. Son cosas que nosotros ya no hemos previsto una forma de directivo, no es un sistema de comunicación que los mismos trabajadores han empezado a hacer. A mí me sorprende mucho, yo creo que este tema radica básicamente en autodisciplina. Yo creo que cuando cada trabajador está consciente de que quiere llegar a casa sano, quiere, por supuesto, proteger a su familia, también son más conscientes de tener estas medidas de cuidado y higiene. Yo recalcaría mucho en el tema de disciplina. Sí, yo quiero hacer un poco de eco a lo que José comentaba hace un instante, el tema de las pruebas. En la actualidad, el acceso a las pruebas de COVID-19 están en manos del sistema de salud. Entonces, probablemente va a ser un poco difícil para las empresas constructoras poder hacer pruebas para los trabajadores cuando presenten síntomas. El hecho es, un poco lo que decía Pedro, en el sentido de cada uno es responsable de su salud. Si un trabajador está con síntomas, no debería trabajar. Por ahí veía una de las preguntas que estaban pidiendo cámaras de desinfección en las obras para los trabajadores. Me parece que la solución a esa es que el trabajador no vaya a obra, o que si tenga síntomas que sea retirado de la obra y se vaya a su casa. No se trata de hacer en la obra el aislamiento. Pero es ciertamente que en nuestra industria tenemos problemas, ¿no? Tenemos actividades que son muy cercanas y hay que buscar maneras de que se resuelvan, ¿no? Entonces, demasiado de concreto, y es una pregunta que han hecho hace unas líneas hace un instante. ¿Cómo vamos a hacer concreto con la distancia de 2 metros? ¿Se puede hacer? Esa es la gran pregunta, una gran interrogante que probablemente todos tengamos ahora. O otras actividades dentro de espacios confinados, donde hay varias cuadrillas juntas. ¿Cómo lograr el aislamiento de la distancia de 2 metros? Entonces, tenemos ahí bastantes preguntas que hacernos y con un poco de innovación buscar cómo resolverlas, o finalmente decidir que tenemos que ir un poco más lento, porque estamos en el entendido, y ojalá que todos tengamos así, que hoy
la balanza entre la productividad y la salud, la salud de estas personas, como el gobierno, a veces la economía y la salud, primero está la salud de todo el país. De hecho, en estas recomendaciones que nos trae un estaba el tema también del acceso a la obra, ¿no? Colas para poder ingresar, los metros, lavarse las manos al ingreso y a la salida, o distintos puntos de lavatorios de manos durante toda la obra para que las aguas puedan, sabemos que el virus se contagia básicamente por tener una adecuada lavado de manos, ¿no? Por eso es completamente considerado. Y hay otra pregunta más que acabo de leer, ¿no? sobre si esto en general, qué situaciones nos van a llevar a pensar incluso a utilizar materiales más ecológicos. Yo creo que en general, y es una opinión personal que de repente podemos discutir si es válido o no, es que las innovaciones y las tecnologías y todo lo que vamos a aplicar, nos hemos enfocado mucho hacia la productividad, hacia costos, plazos, y cumplir exactamente lo que el cliente pide. Estamos moviendo ese enfoque a la salud de las personas y todos los que hacen la industria. Finalmente también tenemos que pensar un poco en la ecología y en el medio ambiente. No, si no utilizamos estas innovaciones para hacer algo mejor por el país y por el planeta, no estamos en el camino correcto. Listo, Dani. Quería tocar el último tema que mencionaste, el tema, ¿no? El tema va a ser concreto, definitivamente va a ser todo un reto hacer cada uno de los procesos que hacíamos antes, hoy con un distanciamiento de 2 metros. Eso realmente tenemos todos en la reactivación de la industria. Entonces, de concreto, mira, hoy usando un brazo hormigonador no necesitas una cuadrilla para mover el concreto, para lampearlo, deja de tener 2 trabajadores. Si utilizas un concreto que no necesite vibración autonivelante, deja de tener el empeñador, deja de tener el vibrador. O sea, tranquilamente podrías hacer concreto con una persona, o con una persona a 2 metros aparte de esta persona, sin ningún problema. Ojo, estamos hablando de otros costos, de otros tiempos, otros costos, o el concreto más con otras características. Esto toca un tema importante, que es reformular los presupuestos o costos de los proyectos que ya están en camino, y probablemente esa sea la idea dura, ¿no? Los que vienen serán proyectos que tendrán otros ratios, otros análisis para el nuevo panorama, pero los que estén en camino, ¿qué pasará? ¿No? He escuchado de muchos proyectos que están renegociando el arranque del proyecto con nueva modalidad de contrato, inclusive pasarlo a administración, de suma alzada a administración, o reformular el costo a suma alzada de nuevo del pendiente del proyecto, ¿no? Que es complicado estimar un suma alzada de un proyecto en los cuales las condiciones que vamos a tener no están tan claras, ¿no? O sea, todo esto va a impactar a los clientes, ¿no? Que son las inmobiliarias, las empresas que hacen negocio con las estructuras que hacemos nosotros, en el caso, no sé, inmobiliarias o empresas comerciales, que también están viendo afectada su consumo. Ayer hablaba con un empresario inmobiliario y me decía que él estaba también muy preocupado por empezar a reformular su negocio inmobiliario, muy ligado a las constructoras, ¿no? Porque saben que le van a cobrar más las constructoras, se han puesto al tanto que va a haber un cambio en los costos, un cambio en los tiempos. Entonces los empresarios están muy interesados en la reducción de plazos para recuperar los tiempos, como dijo José en algún momento, y están muy interesados en relanzar su producto para que se pueda vender en un escenario post-coronavirus, ¿no? Que va a ser muy difícil mantener las ventas como se tenían antes, ¿no? Inclusive, lo leí en una de las preguntas hablando del impacto del tema sísmico y cómo lo iban a evaluar. Yo creo que el tema sísmico siempre ha estado incluido en nuestra forma de trabajo, he tenido que tomarse en cuenta evacuaciones o temas de simulacros para enfrentar una obra y debe estar preparada siempre para temas sísmicos. Pero volviendo al tema de los clientes y el tema sísmico, hace algunos años en Chile, seguro Walter lo puede corroborar, un sismo muy fuerte, y lo que pasó los siguientes años con el mercado inmobiliario fue que comenzaron a tener más aceptación los proyectos inmobiliarios
con sistemas antisísmicos que hacían hacer sentir de alguna manera mucho más seguros a las personas que compraban propiedades o inmuebles. Entonces, pensemos en un mundo post-coronavirus donde la gente va a volver a comprar seguros productos en algún momento, pero va a tener otros requerimientos. Nos construimos un edificio mejor preparado para, no sé, para enfermedades de transmisión, de repente el aire. He visto algunos proyectos en otros países donde la contaminación era alta y la limpieza del aire y el hermetizar el edificio era importante, ¿no? El tema, y también, bueno, hoy hemos sido más conscientes de temas sociales y de temas medioambientales, ¿no? Con todo lo que se está viendo, entonces van a tener mucho valor también todos los esfuerzos que se hagan por el tema de ser una construcción más sostenible y contribuir con un mundo más sostenible. Yo creo que con esto, no sé si ustedes quieren agregar algún comentario más. Yo me quedo con las mejores ideas de todos ustedes, los panelistas. Se ha hablado de pensar, inclusive, la primera idea que nos dijo Zulín cuando empezó, ¿no? En su programa de investigación o de visitar obras, les ha pedido que ya no las visiten porque no es recomendable en las siguientes semanas o meses. O sea, ¿cuántas de nuestros subcontratistas o nuestras empresas van a tomar esa decisión de tratar de no ir a las obras y pasar a hacer toda su relación comercial con nosotros a través de las teleconferencias? Hay que pensar en eso, ¿no? Y también hablábamos de procesos tan básicos como las firmas, los tareos. Ya no queremos papeles, no queremos temas que nos contacten con las demás personas, sino sistematizar todo o digitalizar todo, ¿no? Hasta el punto de la firma digital, que eso es lo que se usa poco, pero que ya está como una opción disponible, ¿no? He visto expresiones de ustedes como había que enfrentar esto y no quedaba otra, ¿no? Las herramientas digitales están ahí. Algunos hablaron que hace 3 o 4 años ya han empezado a implementar la tecnología digital y el teletrabajo, y por eso les ha resultado mucho más sencillo enfrentar esta etapa. Creo que nosotros en Perú ha habido una iniciación al teletrabajo muy básica, muy pequeña, y hay que en estas semanas que tenemos practicar y hacer como esta una etapa previa al inicio de las operaciones con mucho teletrabajo seguramente. No hemos tenido mucho tiempo de práctica, ha sido algo que no ha sido muy insertado, pero tenemos una semana más para hacerlo, ¿no? Hablaron de staff presente, staff en el proyecto que no está en el proyecto, vía teletrabajo. Eso es una oportunidad tremenda, y creo que hoy el tema de la gestión colaborativa, integrada, pero con plataformas digitales, todos centrados en un modelo BIM, tiene una oportunidad tremenda de aplicarse y masificarse, ya que hoy necesitamos más que nunca, como dijo Zulín, verlo como una oportunidad en temas de planeamiento, ¿no? No tenemos ya las opciones de llegar a la obra y tener en la obra mucha gente para que solucione problemas, haga consultas. La idea es ahora reducir la cantidad de gente en la obra porque no va a haber forma de tener en obra tanta gente. Y pensar en procesos constructivos desde el diseño, modelándolos, ensayando los planteamientos, pero pensar en procesos constructivos prefabricados o industrializados o con menos gente. Acuérdense que en nuestro país es muy conocido y está muy posicionado en la industria de la construcción la palabra del ayudante, ¿no? El ayudante o el trabajador que acompaña al operario o al oficial, ¿no? Se hablan de parejas de trabajadores. O sea, tenemos que romper culturalmente esa forma de pensar en construcción de un operario y su ayudante, o un operario o un oficial y su ayudante. El ayudante acompaña, no hay forma que no esté a más de 2 metros. Entonces, todos los sistemas que estamos promoviendo ahora, que hemos visto ahora en esta charla, se orientan a no más ayudantes, solo operarios especializados, operarios muy preparados en temas tecnológicos, por lo tanto, gente que se va a cuidar mejor, que sabe muy bien el tema de los riesgos del coronavirus y va a respetar el aislamiento social. El tema de capacitación y educación en nuestra gente, entiendan el riesgo del aislamiento social, va a ser importantísimo. Creo que mientras gente más preparada esté en la obra va a ser algo muy importante. Bueno, yo cerraría con este resumen de ideas que acabo de dar finales. El webinar, no sé si alguno de ustedes quiere dar un comentario final. Si no, les agradezco. Espero que haya podido ser tan gratificante para ustedes como para nosotros el haber escuchado todas sus ideas, todos sus puntos de vista. Creo que hemos dejado muy buenas ideas y aportes para la comunidad.
comunidad en general latinoamericana, y creo que se va a volver a hacer algún tipo de actividad de esta, teniendo más cuidado con los preparativos y los temas técnicos al empezar. Yo creo que es importante tener este tipo de espacios donde compartamos esta información y podamos contribuir con la comunidad, ¿no? Nuestra idea es darles, facilitarles o darles mucho más opciones, ideas para poder enfrentar lo que se viene, ¿no? Una incluso la construcción en plena pandemia. Muchas gracias, amigos, muchas gracias a todos los que se han conectado y estamos en contacto para una nueva conexión. Muchas gracias, hasta luego.